Corillo, ¿qué está pasando? Estamos aquí en otro episodio más de Teoría de su Madre. ¿Qué se supone? Que estemos aquí todos los miércoles. Pero gracias por estar aquí con nosotros y gracias por estar constantemente viendo el podcast que hacemos aquí los miércoles de Teoría de su Madre. Hoy, digo, no constantemente, porque no constantemente estamos aquí, pero cuando estamos, gracias por estar. Exacto. Aquí estamos, mira, el teólogo Luis Eric Torres y apologético. Esa es la que hay, Corillo, y vamos a estar hablando de un temita bueno que pusieron en una cajita. Esta semana está diciendo como que, mira, dígame un par de cosas. Alguien puso este tema, voy a buscarlo aquí. Acho, qué porra, lo hubiese buscado antes, no es que se me ocurra ahora. No puedes bajar la música. Quiero buscar quién fue la persona que me lo envió. Eso es lo que quiero hacer ahora. Lo ponemos postproducción. Vamos a enviarle. El tema de hoy es la importancia de un buen liderazgo. O sea, ese es el tema de hoy. La importancia de un buen liderazgo. Entonces, Luis estaba bien ansioso. Dice. De hablar de este tema. Nosotros tenemos 7 temas más. Y Luis dijo, yo siento en mi espíritu, en su espíritu carnal, que quiero hablar de ese tema en particular. Para más decir, él no nos dejó decir los otros temas. Nosotros dijimos, ok, tenemos varios temas. Este es uno de ellos. Y él, pues vamos a hacer ese. Y después, para que Luis siempre cae en la chuleta que está en el estudio. Luis dijo, no, porque como yo soy el mejor líder de todo Puerto Rico, yo quiero esto. Mira, yo personalmente lo he grabado mintiendo en la cámara, brother. Le escribió. Se le permite entrar al estudio que dopi más que una vez cada 2 meses. Esa es la regla. ¿Ves? Le escribí, mira, el comentario le escribió Gente de Fe Podcast, que parece que ellos tienen un podcast entonces, porque yo no sé cuáles son, pero vamos a verlo. Tenemos que chequearlo, ¿verdad? Gente de Fe Podcast fue los que sugirieron el tema. Pues yo voy a arrancar. Yo creo que yo soy. A mí me falta mucho como líder, loco. O sea, yo estaba en posición de liderazgo y qué sé qué rayo. Y en verdad, loco, a mí. Tú tienes que tener un don de Dios para eso, loco. En verdad, tienes que tener un don de Dios. Porque es tan complicado trabajar con gente, loco. Es tan complicado trabajar con gente. Que honestamente yo creo que para tú meterte en liderato, muchas veces se piensa en la iglesia que el líder debe ser aquella persona que está, que predica muy bien, como que fluye en los dones, un montón de cosas así. Pero a veces el líder lo que necesita es un buen corazón, loco. El líder necesita saber, ¿verdad? Pero creo que el saber algo nuevo se aprende. Pero el tener un corazón correcto, papi, eso no se aprende así de la noche a la mañana. Tiene que ser procesado para tener un corazón de líder correcto. ¿Me entiendes? Porque el líder no te cierra oportunidades. El líder no quiere protagonismo. El líder lo que quiere es que, ¿usted qué le pasa a usted dos? No, lo que pasa es que hay una de esas, cuando uno prende la luz y la humedad, las politas de esa, papi, están aquí atacándonos. Yo tratando de entrar en el espíritu y usted ahí jamaqueando la mierda esa. Está como nosotros aquí. Estamos escuchando. Están como Miyagi. El último podcast, Luis no estaba, pero no fue porque le estaba pasando algo, en realidad no dijimos la verdad, es porque como él se enchuleta tanto, cuando llega al estudio de Queropi, pues hay que sacarlo de par de podcast, hay que decirlo. Yo creo que es muy importante, o sea, es vital tener un liderazgo saludable, ¿me entiendes? Sí. Creo que cuando nosotros vayamos a definir qué es un buen liderazgo, no solamente deberíamos enfocarnos en esas cosas que son visibles, sino en esas cosas que pasan tras bastidores, sino en esas pequeñas cosas que nadie se entera, ¿me entiendes? Eso para mí es un buen líder, ¿me entiendes? Y honestamente, lo con la iglesia, por ejemplo, lo que yo considero, lo que yo creo, es que si el liderazgo no está sano, no va a tener una iglesia sana. Si no tiene un liderazgo que esté bien, ¿entiendes? Que se esté nutriendo, que esté en la presencia de Dios, no creo que algo positivo se vaya a ver en la congregación. Y algo que aprendí es, yo no puedo medir el trabajo efectivo de un liderazgo por la multiplicación de gente. ¿Por qué? Porque la pandemia vimos como un virus se multiplicó. Hay multiplicación, pero una multiplicación errónea. Cuando el liderazgo está lastimado, esa herida se multiplica. Esa herida se transfiere, loco. ¿Entiendes? Porque la gente herida lo único que sabe es herir a otra gente. ¿Cómo tú vas a sanar cuando tú estás roto? ¿Entiendes? O sea, y no estoy diciendo que tú necesitas ser perfecto para tener liderazgo,
pero por lo menos necesitas tener el corazón correcto, entender los problemas que tú tienes y trabajar con eso, ¿me entiendes? Pero cuando tú entras con un liderazgo, con una actitud de prepotencia, y tú te crees que tú eres el último que cola el desierto, y tú te crees que tú eres el que Dios necesita para la obra, pues estás equivocado, ¿me entiendes? So, es bien importante, pero más que un liderazgo bien espiritual en ese sentido, como a veces estamos acostumbrados a pensar en la iglesia, mano, es un liderazgo que tenga el corazón para la gente. Un corazón para servir realmente a la gente. Un corazón que esté ahí para impulsar a la gente. ¿Me entiendes? Que quieran ver a la gente alcanzar cosas que ni ellos mismos han alcanzado. ¿Me entiendes? Eso para mí es el corazón que tiene que tener un líder de verdad. ¿Me entiendes? Que es vital, pero a veces como que no sabemos definir bien cuál deberían ser esos requisitos para ese líder. Sí, que eso es, para ti, eso es, bueno, como estamos hablando de que la importancia del liderato, pues es una cosa sumamente importante dentro de un líder. Porque obviamente sí puede tener, qué sé yo, una buena administración, una buena estructura, pero si no tiene ese corazón, pues entonces pues... Sí, porque en la iglesia, en la iglesia estamos en el negocio de la gente. Es el negocio de la iglesia, bregar con gente. Sí, eso, tú puedes tener un montón de estructura congregacional y litúrgica, pero no estás bregando con la gente. Entonces, pues, ¿qué va a pasar en la iglesia? Va a tener un templo lindo, va a correr de manera ordenada el servicio, va a tener eventos vacíos, pero va a tener cosas corriendo en la iglesia, pero no va a tener una iglesia sana. ¿Me entiendes? Sí. Ay, que tú puedes tener eso mismo, porque tú puedes tener, si tú tienes ese corazón, pues como tú dices ahorita, tú puedes ver quizás la grandeza en otros, ¿me entiendes? O aspirar que para que otros crezcan en unas áreas donde a lo mejor tú no has llegado, pero ellos pueden llegar. Y entonces, pues, eso hace, obviamente, que la iglesia crezca, pero no tanto de personas, sino también, exacto, en su corazón. Porque hay veces a veces uno puede como que decir, pues yo soy el mejor, o tiene una habilidad bien dura, como, qué sé yo, estructurarte. Por ejemplo, yo pienso que, por ejemplo, si algún día yo soy líder de una iglesia, un ejemplo, o pastor de una iglesia, yo sé que quizás administrativamente yo no soy el más duro, pues yo tengo que buscar una persona que me ayude con eso, ¿me entiendes? Y que pueda hacer y yo a impulsarlo a que sea lo mejor en eso, ¿me entiendes? No como que enséñame todo a mí y yo lo hago para yo siempre permanecer como que siendo el líder. Sí, porque como tú eres la cara de la iglesia, tú tienes que ser el que predica, tú tienes que ser el que disipula, tú tienes que ser el que recibe, tú tienes que hacerlo todo. Exacto. Entonces también eso pasa, porque ha pasado también que hay personas que a veces hay líderes que ven otras personas dentro de su círculo que de momento predican más duro, yo no sé, la gente conecta más con ellos, entonces en vez de impulsarlos, pues te dicen, mira, quédate aquí, tienes que someterte, ¿tú me entiendes? Y eso también pues puede afectar mucho, ¿me entiendes? Tienes que tener los dos pantalones, de seguro. Los pantalones de que tienes que tener el pantalón de que haya alguien que le meta mejor que tú, que la gente lo reconozca más que tú, y para eso tú estás, o sea, eso no te deberías restar. Y bien triste cuando se ve esa dinámica de competencia entre un líder y la persona que está ayudando, porque realmente si yo estoy ayudando a alguien y esa persona tiene éxito en lo que está haciendo, inclusive tiene más éxito que yo, pues es un éxito compartido. O sea, la victoria de él, si yo soy un verdadero líder, la victoria de él es victoria mía también. Pero el problema es que no estamos entendiendo que realmente no eres ni tú ni yo que estamos ganando. Es el reino, loco. Es la iglesia la que gana. ¿Me entiendes? Eso no es como que... Papi, eso a veces me pasaba. A veces yo veía gente predicando y yo soy más duro que él predicando. ¿Por qué yo no estoy en la plataforma en vez de él? Literal. Y es como que, loco, eso es estúpido, loco. Porque es que no es ni para ti ni para él, loco, es para el reino, ¿me entiendes? Exacto. Yo creo pero que... entiendo ese sentimiento, mano, en verdad. Y a veces, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero que a veces confundimos un buen predicador con un buen líder. Y la gente lo ve como, este tipo predica brutal. Y ya se creen que es líder por eso. Exacto, queremos que asuma un puesto de importancia y apesta en esa posición, porque lo que sabe hacer es dar un buen discurso, pero no sabe realmente bregar con gente y todas las cosas que conlleva. Gracias, Luis. Pues, mira, ahora viene la clase. Sí. Sacar la nota, sacar la nota. Es como mi Ken ahí en lo que yo hago. Pues mira, yo escucho lo que ustedes van a decir, que ahora yo vengo a realmente hablar y a traer estoy lo que compartiendo es en mi congregación un estudio de liderazgo. Está muy bien todo lo que ustedes dijeron, pero todo lo que ustedes dijeron es una porquería y ahora voy a decir yo... Escucho un pastor, ¿verdad? Elide, estaba viendo lo que ustedes dijeron, pero como Pablo dijo, todo lo considero como basura.
Lo tengo como escoria. Lo tengo. Sí. Dale, Luis, Mira, yo creo que lo más importante de un líder, y estoy sumamente de acuerdo, es su corazón. Pero más que su corazón es su capacidad de amar. Porque Espera, Luis. Pero déjame A sacar ver, algo, pues. espérate, que. Entiendo a Luis cuando Luis no te Pero interrumpió. ¿Qué pasa? Luis, No me interrumpas, Luis. Pero Es que yo voy a empezar y ya es que ves, escuché, no arranco, ya me interrumpe, ¿me entiendes? escuché un arroz con pollo ahí que, espérate, que tú dijiste. Baby, es un segmento de 25 minutos el que le toca a Luis. So, está como que interrumpiendo. No siquiera he empezado. No ha empezado Luis, yo te entiendo. Como que no es el corazón. No es el corazón. Sí. Sonó a cuando se vacilan cuando Juan de Montreal se vacila a Anuel por la cosa que Sí, Pero te voy a explicar la diferencia de mi corazón y la capacidad de amar. Dale, dile ahora. Le voy a explicar, pero me interrumpí. Dile ahora, Luis. Pues la capacidad de amar, porque yo puedo decir que una persona tiene un buen corazón y todo lo demás, y está con la gente y todo eso, pero en cierto modo hay que ver si de verdad esas cosas que hace y que está con la gente lo hace porque ama hacer eso. Porque, por ejemplo, te voy a explicar. Hay gente que puede tener un buen corazón, ¿verdad? Y hace muchas cosas porque tiene un buen corazón. Porque le nace, qué sé yo. Pero en realidad no necesariamente tiene un profundo amor por lo que hace, sino que lo hace porque tiene un buen corazón, porque es parte de la rutina, porque es parte de lo que me toca, porque es esto, porque es lo otro. Pero yo creo que una persona que ama tiene un buen corazón, pero no creo que cualquier persona que tenga un buen corazón ama por completo y apasiona tanto lo que hace. Y es que esa capacidad de amar, para mí, en el liderato cristiano específicamente, va mucho más allá, porque aún teniendo el poder que te da la iglesia, porque cuando tú eres un líder en la iglesia, es un poder conferido. La iglesia te da cierto tipo de poder a ti, que tú estás siendo líder, por ejemplo, a ti te toca dirigir a los jóvenes, o a ti te toca ser el pastor de la iglesia, o a ti te toca encargarte de la finanza, o a ti te toca hacer esto, lo que sea que te toca hacer. La iglesia te confiere un poder a ti. Y entonces hay que tener en cuenta que cuando te dan ese poder, el poder puede corromper ese buen corazón. Pero cuando una persona ama, el amor pesa más que entonces el poder. ¿Ves? Pero el poder puede corromper un buen corazón si la persona no está fundamentada en que ama lo que hace. Y entonces en ese sentido, para mí es bien importante que el líder cristiano, lo más importante y lo máximo, sea esa capacidad de amar. Amar a la gente, amar lo que hace, amar la estructura de la iglesia, amar en los tiempos de estar con la gente, etcétera. Pero porque en cierto modo hay mucha gente y se ve que cuando gente tiene algún tipo de poder o les dan a ese protagonismo, tienen muchos likes, tienen muchos views, tienen mucho esto, tienen mucho lo otro, mucha gente llega. Y entonces existe la posibilidad de poder corromperse y darse cuenta es que cuando yo predico así es que hay que enseñar a la iglesia, ¿entiendes? Pero entonces cuando yo mando al manito de allá y predica, no, ese domingo no me vino tanta gente porque predicó fulanito y no prediqué yo. Y entonces, a veces la misma iglesia te da más poder del que se supone, porque te adulan y te dicen, no, es que mi pastor, no, es que esto. Sí, y tú te la crees. Sí, tú te la crees. Pero el diablo, ¿qué le dijo a Jesús? En una de las tentaciones, le dijo, Te voy a dar todos estos reinos. Todos estos reinos te voy a dar. ¿Y Jesús lo hizo? No, papito. ¿Por qué? Porque él amaba la voluntad de Dios. Dice Efesios que él se despojó de toda su gloria. Y él siendo Dios, no vino aquí a la tierra simplemente así, con un chasquido y hacer todas las cosas, sino que se despojó, se vació, se hizo como tú y yo, y ese amor pesaba tanto por nosotros, que entonces vino y hizo lo que tenía que hacer en la cruz y en la vida, sufrió, tuvo un montón de necesidades, un montón de situaciones, y ese amor lo llevó a tal nivel hasta dar su vida en la cruz. No lo llevó a recibir la máxima del poder, sino que lo llevó a descender hacia la cruz. Y yo creo que en el liderato cristiano es uno muy importante en el que no se aferra hacia subir y agarrar el poder máximo y tener
wow, mira quién soy yo, sino un liderato que desciende, como dice Henry Nowen en su librito, en el nombre de Jesús, que desciende hacia la cruz, ¿ves? Y ahí, en medio de que sí, en el ministerio de sufrimiento, en el ministerio, o sea, hay muchas cosas que quizás no son tan bonitas, pero ese amor tan grande de que Dios te llamó a hacer eso, de que tú amas lo que estás haciendo, de que tú tienes un privilegio tan grande porque Dios te lo dio, te lleva, a pesar de estar en la cruz, a seguir. Ay, es que yo los amo tanto. Entiendo. Yo tengo una pregunta para Keropi. Tengo una pregunta para Keropi. Una pregunta ¿A mí? Sí. Porque tú eres abogado de Luis. Sí, quiero que tú me expliques a mí. Quiero que tú me expliques a mí, con toda la explicación que dio Luis, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un corazón correcto, noble, puro, a uno que ama? Por favor. Ajá. Yo lo entendí. ¿Tú entendiste? Sí, porque hay gente... Explícame, porque yo todavía no entiendo cuál es la diferencia entre toda la baba que yo dije, de un corazón correcto, a que esta charla también a decirme ahora, no, es que no es un corazón correcto. Yo no dije que tú estabas mal. Un corazón correcto, pues es que no ames. Y como empezaste con el desierto. Eri, ¿tú me entiendes? ¿tú me entiendes? Pero yo no dije que tú estabas mal. Para que te pongas aquí a la defensiva. No, a la defensiva. Completamente de acuerdo. Escúchame, no. Completamente de acuerdo. Sí, pero después de la frase que dijiste, a mí me sonó no, es que Dios ama el pecador, pero aborrece el pecado. Eso fue lo que a mí me sonó. Amor, pero yo no dije eso. ¿Por qué tú estás hablando? ¿Entiendes? Es que ¿cómo tú puedes separar una persona que esté en la posición de líder? Porque yo creo que cualquier persona que haga todo lo que tú dijiste, pues no tiene un buen corazón. No tiene el corazón en el lugar que tiene que estar. ¿Cómo tú puedes tener un corazón correcto, corazón noble, un corazón en el lugar correcto y no ame? Eso es lo que yo no entiendo. Porque si no amas, no sirve. O sea, si no amas, no tienes el corazón en el lugar correcto. Entonces, pues no entiendo la separación. No, lo que pasa es que yo lo que pienso es que hay gente que puede decir como que un buen corazón en el sentido de sus acciones, pero realmente, ¿sabes? Pero estamos hablando de los líderes. Cuando tú tienes un líder que tiene el corazón correcto, necesariamente va mal. O sea, sí, pero lo que yo digo es que un líder que tenga o una persona que tú digas, mira, esta persona es líder en esto y quizás yo le voy a entregar este tipo, este cargo, le voy a dar este liderato a esta persona, ¿me entiendes? Porque tiene un corazón bueno, ¿ves? Pero cuando le doy el poder, quizás su corazón se corrompió porque es diferente, porque a veces porque eras una buena persona, no tiene el corazón correcto. Pues que no tiene o sea, si eso ocurre, no lo ves hasta que no le das el poder. Está bien. El dinero, el sexo y el poder no te corrompen, sino como que realmente demuestran lo que siempre estuvo dentro de... ¿Me entiendes? Por ende, el tipo nunca tuvo el corazón correcto. Quizás tú te equivocaste en elegirlo a él, pero el tipo nunca tuvo el corazón correcto. Es imposible que tú tengas un buen corazón, el corazón correcto para lo que se requiere para el liderato, y tú me digas que de momento no estás amando. Pues nunca fuiste. ¿Me entiendes? Simplemente yo me dejé llevar por lo que se dejó llevar el profeta, por el exterior, por lo que yo vi, pero realmente no había un corazón noble, un corazón real, puro, que es para la posición. ¿Me entiendes? Para mí es imaginable yo decir que una persona tiene un buen corazón y no ama. Eso para mí es contradictorio. Claro que sí, yo que ama. Pero para mí la posición más grande de tú tener el liderato o lo más valioso del liderato, para mí es el amor. Eso es lo que te estoy diciendo, cariño. Lo que pasa es que cuando tú pones esas dos ideas como opuestas, parece que hay algo más que tener el corazón correcto. Eso es lo que yo me pierdo con la frasecita que dijiste. ¿Entiendes? ¿Qué? Pero mala mía, Billy, porque yo escuché la frase. Yo pienso así, que hay gente que puede coger como que, por ejemplo, hay gente, pienso yo, vamos a verlo así. Hay gente que saben que si yo siembro en Luis, porque esto va a pasar, como que esto yo lo estoy dando porque va a pasar. Hay gente que cree que porque yo siembro en Luis, Dios me va a bendecir a mí porque eso es lo que Dios me está mandando. O sea, eso es como que lo que Dios en su filosofía de vida, ¿verdad? De estas personas específicos, ellos creen, ¿verdad? Entonces, ellos, por ejemplo, me ven a mí a pie y ellos van para donde me dicen, mira, te vimos a pie, te vamos a bendecir con un carro. ¡Pam!
dentro de mis ojos yo lo veo como que, diantre, esta gente verdaderamente, mira, qué buen corazón tienen, mira cómo me aman. Pero realmente ellos no me están dando el carro porque ellos me aman y me quieren dar el carro. ¿Soy yo o ustedes están yendo? Ellos me están Yo creo que soy yo. dando el carro por su filosofía de que si ellos Espérate. me siembran ese carro, ellos van a recibir ahora. Ok, puede ser lo mismo en el sentido de que buen corazón, eso no estoy diciendo que no está mal. Lo que me refiero es que puede ser. Ok, volvieron. Espera, Es que no se vio Hay nada. problema de internet. No se vio nada. Ah, ok. Por eso sí. Pero ¿dónde me quedé ahí? Que no se vio. Bueno, yo creo que te tienes quedaste. tienes la conexión un poco rara, bro. Soy yo, ¿verdad? Sí. Sí, porque No, yo te veo escuchaba ahora que lo mismo. pilla Luis. No, fue de momento un lapso, ya todo se arregló. Tengo que editarlo. Exacto. Pero estaba hablando del ejemplo del carro. Ajá, pues que hay gente que pueden sigue siendo la misma filosofía del principio que tú diste, no tienen un buen corazón, pero pueden aparentar que lo tienen, ¿me entiendes? Como que hacen las cosas, hacen estas buenas cosas que para nosotros pueden parecer de buen corazón, pero realmente ellos realmente ni Claro, aman, ni les apasiona eso, tuvieron, sino solamente lo hacen por lo que pueden recibir para atrás. Pues no tienen el corazón correcto. Ese es el punto. Pero también, Por eso. ¿cómo uno va a pesar los corazones? Eso, ¿sabes? Tú no vas a saber estas cosas realmente hasta que alguien está ahí bajo el fuego. ¿Sabes? Exacto, Cuando la gente está bajo esa bueno, presión. o estés ahí y te des cuenta de que cuál es la filosofía de ellos, Claro. que te diste cuenta que nunca fue algo como que me desprendí porque realmente valoro tu vida y quiero ayudarte, sino es porque me desprendí porque estoy esperando algo a cambio. Claro. Exacto. Mira, Luis, y que te iba a comentar, hermano, que hay gente que yo siento que últimamente, hasta a mí mismo, se me hace bien difícil pensar en los demás antes que en mí. Porque lo digo porque hay cosas que siempre preguntan por ellas y yo no sé si ya hemos hecho podcast de estas cosas, pero hay cosas que no son pecados. No son pecados, está bien. No es pecado que tú te hagas un tatuaje, no es pecado que tú bebas sin emborracharte, no es pecado XY cosas, está bien. Pero tú siendo un líder, pues tienes una carga que no tendría un laico o alguien que no es líder. Y es que pues hay gente esperando un ejemplo de ti. Y entonces, últimamente, yo siento que se nos hace tan difícil como que aceptar de que, ok, yo me voy a poner a un lado a mí mismo y a mis puntos y a lo que yo quiero, ¿sabes? Como que no ponerme primero a mí por poner primero a otros, que quizás no tienen esa misma conciencia de estas cosas. ¿Ves? Y digo eso de ejemplo porque son los más comunes, pero como que yo siento que últimamente, mano, es bien difícil pensar en el evangelio, en que lo que yo hago como líder y como persona y como yo vivo mi vida según los estatutos de Cristo, pues no solamente para mí, sino como que es en bien del evangelio, o sea, como que habla del evangelio. Porque tú ves que, por ejemplo, pasa un escándalo y no culpan a la persona. ¿Sabes? Por ejemplo, nosotros, digo, nosotros salimos en Molusco, pero vamos a ponerle que hay un influencer que no ha salido en televisión, no hablan de él en ningún lado. De un momento pasa un escándalo. Mira este influencer cristiano. Ahora todo el mundo coge más views después del escándalo de los que tenía antes, porque la gente viene a ver el árbol caído y a sacar leña, ¿verdad? Sí. Entonces, el que se echaba el evangelio. ¿Entiendes? Entonces, como que yo siento que es difícil echar a un lado el pensar en nosotros mismos por pensar en el bien del evangelio, que era algo de lo que hablaba Pablo mucho. ¿Sabes? Pablo, por ejemplo, él dice que él podía recibir una ofrenda de parte de la iglesia. Ahí es que él dice que el que trabaje en el altar, que viva del altar. Eso está en la ley. Pero él no hace uso de ese beneficio que él tenía como apóstol por el bien del evangelio. Porque habían unos hermanos que iban a decir, mira, Pablo está lucrándose del altar y qué sé yo. Y le dice, mira, porque ellos no digan eso, yo me voy y monto carpa y trabajo y sudo la gota gorda, pudiendo haber recibido una ofrenda o un salario de la iglesia porque yo estoy haciendo la obra de Dios. Pero yo no. ¿Sabes? Como que él iba más allá de lo que tenía que ir por el bien del evangelio y ponía a los demás por encima de sí mismo. Y yo siento que esa virtud
no quiero decir que estamos carentes de ella, pero que es una virtud bien clave para el liderazgo y que es bien desafiante, mano. Muchos cristianos llegan y se emocionan porque admiran muchos predicadores y qué sé yo, y yo fui uno de esos. Pero realmente ahora es como que le tengo un respeto al liderazgo y a las posiciones, porque tú te das cuenta que no es algo, no es o sea, sí es un privilegio en cierto sentido, pero la responsabilidad que viene con ese privilegio es tan grande que uno tiene que pensarlo bien. Uno tiene que pensarlo bien antes de apresurarse a ser el líder. Y no es que no lo hagas, porque si Dios te está llamando, lo tienes que hacer. Pero realmente exige. Uno tiene que sacrificar unas cosas, uno tiene que poner a los demás antes que uno. Y eso es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Y hay gente que piensa que sí, pero realmente no. Yo creo que en el ponerse a uno, o sea, poner a la gente antes que a uno, en muchos aspectos es doloroso. En muchos aspectos es complejo, ¿verdad? En las cosas que tú compartes. Por ejemplo, en el caso de Pablo, que tú dijiste en Corintios, que no prefería hacerse las carpas y no recibir una ofrenda de la iglesia. Más que todo es porque recuerda que Corintios está en Grecia y entonces los filósofos griegos cobraban por enseñar. Entonces ellos enseñaban, iban por las calles caminando y hablando de filosofía y hablando de diferentes cosas y todo lo demás y cobraban por eso. Y entonces Pablo les quería enseñar a ellos, por eso es que en Corintios él habla de que hay gente que viene con mucha cosa, pero que él viene con el poder de Dios. ¿Ves? Entonces quería enseñarle la distancia que había entre lo que aquellos maestros enseñaban al que lo que Jesús enseñaba, que aunque sí Jesús enseñó mucha sabiduría, enseñó muchas cosas importantes para la vida, pero más que eso era el poder de Dios. ¿Ves? Había una distancia entre lo que ellos eran, o sea, el cristianismo era diferente a lo que los demás filósofos querían enseñar. Y No, eso cuesta porque es un tipo que es letrado, ¿sabes? Es un tipo que estudió a los pies de Gamaliel, o sea, es un tipo que tiene un doctorado en esto, ¿sabes? Que es un tipo que está muy adelantado para su tiempo. Y él decide simplemente irse a hacer carpa y seguir pastoreando en la iglesia y seguir enseñando en la iglesia para que la iglesia pueda entender el mensaje de Jesús, ¿ves? Para que puedan ver la diferencia entre aquellos y él. Y yo creo que el liderato, y no estoy hablando desde una posición como si yo lo supiera todo del liderato cristiano, creo que me falta un montón por aprender y seguir haciendo, pero creo que es una decisión de todos los días, de no necesariamente escogerla, sí tú escoges la gente, pero más que la gente tú escoges el evangelio, más que tú, ¿entiendes? Tú dices, hay cosas que, por ejemplo, en eh, Semana Santa, mi papá no come carne. Mi papá siempre ha sido así. Yo no le voy a decir cosas porque quiero que me haga un steak el día de Viernes Santo cuando él quiso levantarse y preparar una cieja porque era su tradición desde de pequeño. Pues yo no me voy a poner con él a discutir en vez de utilizar eso que nos une a nosotros a los dos en la mesa y hablar de teología y hablar de Dios. ¿Ves? Y porque no me puse con esa giña y porque no me puse con esas discusiones, me acompañó conmigo a la iglesia. Me tocaba predicar en Sidra y me tocaba ir solo. Y él me dijo, no, yo te acompaño. Y fue conmigo un Jueves Santo. ¿Ves? Porque yo me podía parar en las de vamos a discutir, vamos a hacer un barbecue aquí, hacer un montón de cosas. Y yo me quedé en bajita, mira, gracias por hacer el pescadito, vamos a comer. Yo más feliz. Pero una pregunta. Y tomando el ejemplo que trajo Eri, de los tatuajes, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo? Ok, vamos a poner el ejemplo con contexto. Vamos a suponer que los tatuajes son ultra problemáticos. ¿Ok? Ejemplo hipotético. Pero sabemos que no lo son. O sea, sabemos que no lo son. ¿Cómo yo le puedo decir a esa gente que son cristianos y se están haciendo tatuajes? ¿Cómo yo le puedo decir, mira, se supone que te abstengas? Porque yo entiendo, yo entendería la defensa de ellos. Como que, loco, esto no es malo. O sea, y hay cierta libertad en el evangelio que yo sí puedo hacerlo. Pero en base a lo que tú dices, porque yo creería, y me corrigen, que yo creía que esa abstinencia también como que viene de parte de Dios, como que Dios te da ese, como a Luis, mira Luis, no pelees. ¿Me entiendes? Pero no hay una ley, ¿me entiendes? No hay una ley que obligue a Luis. Por lo menos bajo mi percepción. Yo entiendo lo que tú dices. Sí, vemos el ejemplo de Pablo, pero como que no veo una ley que yo le pueda decir a un hermano en Cristo, mira, bro, es que eso específicamente
no deberías hacerlo. O cuál sería el criterio de ustedes para decirle a un hermano en Cristo, decirle, mira, porque esto la Biblia, eso en particular, en este caso, los tatuajes, hipotéticamente. Exacto. Hipotéticamente, sí. Los tatuajes hipotéticamente. ¿Cómo uno atacaría eso? Porque honestamente si no veo algo tan fijo para eso. Si quieres sistematizarlo, ese pasaje se le conoce como la ley de la consideración. Y se entiende que lo que Pablo está estableciendo en ese pasaje, específicamente no el pasaje del dinero, sino el pasaje donde él habla de consumir la carne sacrificada a los ídolos. Él establece lo que se llama la ley de la consideración. Pero yo esa ley la tomo más como una ley personal. Porque realmente es bien difícil. Y ese es el problema también, como que mucha gente quiere aprender de estos temas, pero no es ni para ellos mismos. Es para poder decirle a alguien más, viste que en la Biblia eso se prohíbe, que tú estás mal. Y eso no creo que sea. Porque honestamente cuando yo que eso también pasa viceversa, como que a veces también la gente lo estudia como que para justificar ciertas cosas que en verdad tú tienes que como que, mira, loco, pero es mejor que te abstengas. ¿Me entiendes? Como yo pienso que puede pasar de ambas maneras. Sí, porque honestamente, en mi caso, cuando yo sí lo he aplicado, pues realmente es como que yo siento esto. Como yo siento que deberías tenerme, voy a tragar buche. Pero como que no sabría cómo decirle a otro, mira, loco, se supone que te abstengas, a menos que salga en blanco y negro. Como que, loco, no fornique. ¿Me entiendes? Porque no. Exacto. ¿Me entiendes? Como que a ese nivel no sabría cómo llevarlo. Es que es más como un principio, no es tanto una ley. Es más como que... Sí, yo por lo menos no le digo a alguien, mira, no hagas esto. Pero, por ejemplo, si me trae una situación y me dice, es que yo me quiero tatuar, pero en mi iglesia esto es pecado. Y yo soy líder en mi iglesia y yo canto en mi iglesia. Y yo me quiero hacer un tatuaje aquí de una cruz, me la quiero hacer aquí. Y que diga el versículo bíblico en que yo me convertí, porque eso yo siento que cada vez que yo lo mire me voy a acordar de ese primer amor y todo lo demás. Y entonces, pues ahí sí, ¿verdad? Porque la persona ya me trae el contexto, por poner un caso, y que me ha pasado. Y le he dicho, pues mira, en tu iglesia es pecado. Tú eres líder en la iglesia. Tú cantas en la iglesia. Y para la gente que está ahí en la iglesia, para ellos, dentro de su perspectiva, es pecado. Entonces, si tú lo haces, tú sabes que no es pecado. Pero te estás yendo en rebeldía, no necesariamente a tus líderes, sino también le eres ocasión de caer a los que están ahí, porque tú eres líder de la iglesia. Y estás diciendo, bueno, pues entonces yo me hago el tatuaje, ¿verdad? Que sé que no es pecado. Entonces, para completarme lo hago aquí en la mano, para que todo el mundo lo vea, todo el mundo lo va a ver, y yo canto, y estoy ahí al frente, pues entonces le voy a hacer ocasión de caer. Y ahí vengo, y tengo el texto perfecto, que es el que más me ha roto a mí en mi vida. Y es Jesús que dice, si alguno de ustedes le es ocasión de caer a alguno de mis pequeñitos, es mejor que se amarre una piedra de molino al cuello y se tire al fondo del mar. Y entonces yo me pregunto en las cosas que voy a hacer, por lo menos yo en mi vida, y yo digo, si yo me pongo con estas ahora mismo, aquí, y pues claro, hay gente que simplemente hace eso y pues nunca lleva una enseñanza. Yo pienso que sí, que tú debes llevar una enseñanza y poco a poco ir desarrollándolo, porque hay gente que se recuesta de ese texto y simplemente dice, bueno, pues simplemente me abstengo siempre y que esta gente nunca aprenda. Bueno, yo creo que sí debe haber el proceso de diálogo y enseñanza, pero si en ese momento yo me miro y digo conscientemente, sé que si hago esto, le voy a hacer ocasión de caer la queropi, yo no lo voy a hacer. Porque a mí me cuenta como pecado, porque yo sabiendo que le voy a hacer ocasión de caer la queropi, lo hice. ¿Y qué es ocasión de caer? ¿Qué es ocasión de caer? En ese ejemplo en particular, ¿qué diríamos? Esa es buena pregunta. ¿Qué diríamos que serían, por ejemplo, estamos en esa iglesia y yo soy esa persona, ¿verdad? Y yo me hago el tatuaje. ¿Qué vendría a ser algo que fue el resultado de mi tatuaje? No, yo, por ejemplo, te haces el tatuaje en la mano, ¿verdad? Y entonces, pero te haces el tatuaje en la mano y te dicen, bueno, pues dentro de las reglas, qué sé yo qué, de esta iglesia, bla, 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 pues tú no puedes cantar. Por ejemplo, porque hay iglesias que son. No estoy de acuerdo. Vamos. Y te dicen, tú no puedes cantar aquí, qué sé yo qué. Y tú a toda pantaleta, tú quieres seguir cantando. Y tú quieres hacerte las cosas, ¿me entiendes? Y que entonces la gente que está ahí los puedes llevar a un sentido de rebeldía, no porque no aprendieron, sino porque es para ellos dentro de su conciencia, ¿verdad? Lo que para ellos es pecado, porque las áreas grises
Pablo dice que aquí la situación es la conciencia. Y si para ti no es pecado, no hay problema, pero si para la conciencia de Keropi esto es pecado, y lo va a hacer que va a decir, bueno, pues yo me voy a ir entonces ahora ya al tatuaje, yo siempre me quería hacer uno, pero nunca me lo he hecho porque en mi conciencia es pecado, pues mira, hazme el brazo completo. Pero si para esa persona que se hizo que el brazo se lo hiciera completo, para esa persona era pecado en su conciencia, tú lo hiciste caer. También está el issue de que... Es una situación de conciencia y es que la cosa se pone fina. ¿Ves? Pero al fin y al cabo, yo pienso como que, por ejemplo, si... A ver, pero yo quiero escuchar a Keropi porque es el único con tatuajes de nosotros. No, pero por ejemplo, tampoco fue ahora, fue antes. No, pero a lo que yo voy, porque por ejemplo, ok, vamos a suponer que el chamaco se va rebelde, vamos a verlo así. Yo pienso que puede causar como que lo de pecado, lo que de caer, porque creaste una guerra en la iglesia y creaste como que, qué sé yo, una guerra donde no la había, pero loco, hiciste un caos en la iglesia, como que loco, era un loco. Pero a la misma vez, vamos a suponer que esta persona se va y saca todo el brazo y en su conciencia él estaba pensando como que, pues, que era pecado, pero después se da cuenta de que papi, vamos a hacer el brazo y después más adelante se da cuenta de que no era pecado, que él siempre estaba viendo un mundo fake. Pues no, ¿sabes? Porque realmente no creo que Dios diga, ¿verdad? Aquí yéndonos más extremos, como que ya te fuiste y no te vas a saber por eso. Porque el tipo como que, aunque a lo mejor en su conciencia estaba creado como, es como si mañana salga alguien y te diga, mira, si yo no uso falda mahón, es pecado, pero después alguien yo te diga a ti, mira, ¿sabes qué? Eso no es real. Claro. Y ella empieza a usar, ahora si ya se va y se usa un legging ahí bien apretado, son otros 20 pesos, porque, ¿verdad? Pero lo que voy es que el hecho de que yo te diga a ti algo, como que te diga esa verdad y te conduzca a ti a que esto que tú estás viendo era como que fake y ahora esto es la verdad, pues eso es ocasión de caer, o sea, como que eso... No, porque no es que le dijiste, es que lo hiciste. Lo contrario ahí. No, es que lo que pasa es que el punto de Luis es que como es un tema que es más personal, porque lo que quizá es pecado para mí en ciertos temas, porque hay unas cosas genéricas, ¿no? Áreas grises. Como hay unas áreas grises, por ejemplo, cuando yo me convertí, yo sentí que yo tenía que quitarme las pantallas. Eso es un buen tema. Hay áreas grises en Dios. Ese vamos a hacerlo después de este. Sí, pues no entiendo por qué, no sé por qué lo metiste ahí. Pero estamos hablándolo ya como quiera. Ajá. Lo apunté aquí. Pues la cosa es que para mí en ese momento dado, como que yo pienso que me crecía el ego. Como que me crecía la altivez, el yo tener esas cosas en mi oreja. Pues yo me las quité, pero no necesariamente porque yo sienta eso en mi espíritu, debería ser ley para todos los que me rodean. ¿Entiendes? So, lo que Luis está diciendo, y me corrijo si malinterpreté, es que mira, ok, quizás para mí, yo que quiero el tatuaje, no es problema. Pero quizás Keropi que me está viendo en la congregación está luchando como yo quizás luché con las pantallas. Entonces quizás yo estoy en el servicio, veo a fulano con el tatuaje y digo, pues espérate, pues yo sí puedo. Y en vez de hacerle caso a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo de que no lo haga, utilizaste la referencia de otro que para él está bien y él lo comenzó a hacer. Y quizás en el ejemplo de él, en su individualidad, cayó. Porque Dios le estaba diciendo ya, loco, no lo haga. Pero utilizaste a otro como impulso catalítico para hacer lo que individualmente te estaba diciendo. Eso para mí es muy complicado realmente ponerlo así, porque es tan individualista, pero entiendo que esa es la postura, como la línea de Luis, ¿verdad? Porque en verdad es bien loco, porque entonces es como que, pues loco, no va, que ¿sabes todas las cosas que yo he hecho, a lo mejor que he hecho? Exacto. Es algo que no es lo mismo que no lo sepas a que tú lo hiciste intencionalmente sabiendo. Por ejemplo, que yo estoy aquí, tú estás conmigo, y tú piensas intencionalmente, yo sé intencionalmente que si yo hago algo aquí que es pecado, y tú dices, esto es pecado, yo estoy luchando con eso. Y yo vengo. Sí, que quizás por eso sabiendo que para ti es ocasión de caer. Sí, porque por eso el contexto de la iglesia. Ya sabemos que en esta iglesia en particular se considera que es pecado. Y eso es lo que Pablo dice, porque Pablo... en verdad es como que porque es como que papi, pero es que si Dios te dice a ti que no, él no, y se acabó, tú no puedes estar riendo de mí. Pero Pablo lo que dice, fíjate que Pablo no dice no coman carne sacrificada a los cerdos. Es lo que dice, no la comas delante de tu hermano, que piensa que es pecado. Ahora, si tú estás en otro sitio y allí no es pecado... Pero entonces, aquí... Y llega el hermano y tú coges el canto cerdo así.
No, eso no lo hice intencionalmente para hacerlo caer. Pero Sí, sí, espérate, te pero entiendo. espérate. Ahora la pregunta es más intensa entonces. En el caso de los tatuajes, si yo sé que vivo en una cultura que está cargada religiosamente y yo sé que hay un gran sector que lo va a ver mal, ¿debería hacerme tatuaje? Si yo Háztelo sé que en donde estoy no se vea. en una cultura, Donde no se... ¿Por qué tienes que hacértelo en la mano? ¿Por qué no te lo puedes hacer No, acá arriba en el ojo? pero honestamente es una buena pregunta, creo yo. Sí, sí. sí. ¿Entiendes? Porque, Pero, claro, ahí entonces digo, mala iríamos. mía, porque me vino algo en la mente. Para estar Sí. claro, a mí me va y me viene quién se hace tatuaje y quién no. O sea, Claro. eso para mí. Puedo Mira, confirmar. el próximo Confirmo. podcast, Billy, todo tatuado la cara y todo. Confirmo que Billy Aquí. esto es Y 100% un hecho pero esa no es real. la pregunta, ¿Entiendes? Billy. No, No no. está todo borrado. No, es que lo que pasa es que a veces este tema para un sector es bien sensitivo, ¿me entiendes? Sí, te entiendo. Como que Sí. para mí, loco, para mí eso no es pecado, Cogimos fluye esto a de fuego. ejemplo, cogimos esto de Exacto, ejemplo. sí, Yo sí. siento, Pero creo que yo la siento pregunta que es si buena, tú- creo que la pregunta es buena. si En verdad es buena, pues la buena. si tú tienes que preguntar como que, hacerme un tatuaje es pecado, pues ya tú estás en esa categoría de que en tu conciencia quizás no deberías hacértelo. Yo siento que la gente que usualmente como que la conciencia de ellos está full limpia, ellos ni preguntan, ellos llegan como que, me hice este tatuaje ayer y te lo enseñan y todo. Estás como que, cool. Sí, pero entonces Pero hay como tú sabes lo que es conciencia limpia y ignorancia. Ajá. Porque si no sabes. Porque también está complicado, loco. También está sí, complicado eso. es que es complicado. Mira, Estamos bien profundos, ¿oíste? simplemente quería decir, confirmar 100% que Billy tiene un tatuaje de una mariposa en la espalda baja. ¿Cómo tú lo sabes? Te estás Ahí tú ves, preocupando, varón. ahí tú ves cómo el espíritu revela los corazones, ¿me entiendes? Y revela la musaraña y porquería que tienen los hijos de Satanás, ¿me entiendes? Ahí tú ves, ¿entiendes? Ahí tú ves. Pero no, honestamente, creo que es una buena pregunta porque yo, en lo personal, la razón por la cual yo no me he hecho tatuaje, yo personalmente no he hecho tatuaje, número uno, no soy suficientemente macho alfa para que me tatúen. Para mí es un proceso doloroso y yo no estoy para pagarle a nadie para que me haga sufrir. Eso es negativo. No me gusta. Sí, no me gusta eso. No me gusta tener algo que sé que no me puedo quitar mañana si me lo quiero quitar. O sea, como que no me gusta eso. O sea, no me gusta eso. Y tercero, también, la piel cuando esté viejo va a ser diferente ahora. So, como que lo que empezó una cosa termina otra. Sí, y el chip que yo tengo es como que siempre preséntate neutro. Siempre intenta ser aceptable por todo. Que ningún sector diga, me gusta lo que estás diciendo, pero por esto no te puedo escuchar. ¿Me entiendes? Y tú eres como que ese tipo de persona, mano. Tú eres como que si fuera un color sería el pastel. Como que sería como que colorcito así beige, browncito de ese crema. Cállate la boca. Eric, La cosa, yo me acuerdo una vez, a mí me invitaron a predicar a un sitio. Y sería un jugo, sería agua. Cállate la boca. No sería y entonces me dijeron, mira, quiero comer tu iglesia, pero para ese tiempo yo tenía el rabito y el mohawk. Entonces yo me tuve que tumbar el mohawk y tumbar el rabito para predicar allí. Y lo hice. Wow. ¿Me entiendes? Lo hice porque en verdad pues, quería predicar. Y hoy, si tú me preguntas, ¿y lo harías con la barba así? A lo mejor lo pienso. Y digo, pues mira, pues si esto me va a provocar que lo que Dios ha puesto en mí llegue a más gente, pues yo me lo quito. Después no tendría problema. ¿Me entiendes? Pero es como que, no, para mí lo que es complicado es que porque yo sea así y porque yo lo considero así, está bien complicado yo decirle a otra persona, tienes que ser igual que yo. Tienes que cumplir con esa normativa también de fe. ¿Me entiendes? Está un poquito raro. Ya. Es que te fuiste. Pues está brutal porque yo sigo hablando y mi computadora es la que está grabando, todo se guardó. ¿Entiendes? Y realmente llegaron cuando yo acabé. ¿Me entiendes? Exacto, pero básicamente lo que quise decir fue
que lo que me está complicado es, pues yo tengo esa forma de ver las cosas, ¿me entiendes? Eso es lo que yo siento. Pero lo que es complicado es yo decirle a mañana a Eric, no te hagas el tatuaje. Porque mira estos beneficios de no hacerte el tatuaje. ¿Me entiendes? Es que eso es conmigo. ¿Entiendes? Como es conmigo, es muy complicado yo tomar esto que estoy pasando con Dios y querer encajonar a Eric en eso. ¿Me entiendes? Sí. Y ese es el problema. Y muchas veces la gente se acerca como que a estos problemas buscando cómo yo le digo al hermano que no haga eso. Y realmente como que yo no sé por qué la gente no se acerca diciendo, oye, ¿y si no está malo? Dame ver si en verdad el hermanito se lo puede hacer. Y entonces es raro que tú veas a alguien que dice, no, es que yo me acerqué al texto. Y pues yo pienso que realmente sí, que es permisible y que el tipo no está en pecado. So maybe yo tengo que cambiar mi conciencia y ser más... Es bien raro, mano. Yo no he visto a nadie que diga eso. El problema de la conciencia es hacia ti, no es hacia los demás. Porque si a los demás no es conciencia, es prejuicio. Y entonces ya es diferente. Porque entonces si yo miro y digo, pues yo no puedo hacer un tatuaje porque Dios está trabajando conmigo y me entiende, yo siento que para mí es pecado. Entonces yo veo a Keropi y lo veo así con dreadlock y con un choque de tatuaje. Entonces yo lo empiezo a mirar mal y quiero decirle algo porque él tiene tatuaje. ¿Me entiendes? Pues ahí ya no es la situación de mi conciencia que yo no lo puedo hacer. Es que yo quiero imponerle algo a alguien y eso entonces ya es parte de mis prejuicios. Porque yo no le puedo ver a la gente tatuaje. ¿Ves? Yo no le puedo ver a la gente barba. Entonces, la situación de la conciencia es conmigo mismo. ¿Ves? Conmigo mismo. Y entonces, en la situación de cómo veo a las demás personas. Por eso yo creo que el buen líder no está poniendo a la gente. Porque nos fuimos hace tiempo del buen líder. Sí. Yo creo que el buen líder... No necesariamente, porque estamos hablando de la actitud del corazón, ¿me entiendes? Sí. Bueno, fíjate, algo que dijo Eric ahorita, de que dándole para atrás un poquito, que él dijo como que él se le hace difícil, como que, no sé si tú, pero que la cosa de poner a alguien primero antes que a ti. Que yo también pienso que no es tan solo como que eso pasa porque eres tú, sino como que yo pienso que la sociedad entera, seas cristiano o no, ya está también como que ¿cómo es? Sistemizada, ¿cómo es? Sistematizado. Eso. Ajá, para eso, porque como que eso, como que ya te fabrican de esa manera, por decirlo así. Pero el pecado en uno te hace así, loco. No pienso que pero no pienso que quizás, porque no viví tampoco en esos tiempos, pero quizás en los tiempos de Cristo para allá, la gente quizás era un poquito más desprendida, más atento, iba a haber uno que otro que fuera como un carifresco, pero... Es que tenía una mentalidad más tribal, loco. Exacto. No eran tan individualistas. Hoy en día es como que, ok, a lo mejor tú puedes ser el tipo más desprendido y pensar en otras personas primero que tú. Pero va a llegar un momento de que como todo el mundo es como que, papi, si yo paro, por ejemplo, si yo me tengo ahora y yo paro de hacer XY cosas, nadie va a venir a donde mí a rescatarme. Pues me obliga a solamente fijarme en mí. No sé si me entiendes. Porque no hay alguien que por más que quiera va a fijarse en mí, porque si esa persona para, también nadie se va a fijar en esa persona. O sea, todo el mundo está así como que si yo paro de hacer esto, si yo paro de trabajar, si yo paro, pues nadie va a venir a rescatarme. Entonces tengo que seguir, no puedo parar, ¿me entiendes? Sí. Y yo pienso que al pensar así, obviamente, pues no tienes break de quizás poner a alguien primero que tú, porque nadie te va a poner primero a ti. Pero es que el que va primero que tú es Dios. No, a lo que, pero a lo que voy. Cuando tú llegas como líder y tú dices, bueno, yo voy a poner a toda la gente por encima de mí. Tú no dices, yo voy a poner la gente por encima de mí. Tú dices, yo voy a poner el evangelio por encima de mí. Y ahí tú lo cuadras. Porque, por ejemplo, si tú dices eso, pues entonces tú dices, pues yo dejé de trabajar y nadie me ayuda, ¿me entiendes? Pero Dios está diciendo, deja de trabajar. ¿Ves? O yo descuidé mi salud. ¿Entiendes? O yo descuidé mi familia. ¿Ves? Entonces tú tienes líderes, tienes pastores que entonces se enfocan demasiado en el trabajo, se queman demasiado en ese flow y dejan a la gente que tiene. Sí, pero tú puedes poner, es bonito decir la palabra, poner el evangelio primero, y eso está bien. Pero, por ejemplo, si tú le das pon a un montón de gente y no te dan chavo gasolina, lo estás poniendo primero por el evangelio. Está dolido, está dolido. No, porque esa es la realidad, eso pasa. Está aquí sacándose las pullas del corazón. Está aquí como que abriendo. Ábrete, está bien. Estamos aquí. Yo pongo al evangelio. Ayúdame a hablar por aquí, por Keropi. No, pero escucha. Lo que pasa es que lo que Luis dice es lo que tú dices, pero Luis lo pone filosóficamente.
en el caso real, es verdad. Yo puedo decir eso. O sea, yo puedo decir, eso está brutal y eso créeme que ese pensamiento es el que te va a ayudar a que tú pongas al evangelio primero siempre. Claro. Pero papi, cuando tú estás, por ejemplo, en la vida real, que por ejemplo tú vienes y buscas a 7 panas, no te dan gasolina, después subes para acá, qué sé yo, no te dan chavo para allá, no sé qué caribe, después vas para allá, tienes la nevera vacía, todo el mundo te la come, nadie te la llena. Llega un momento en tu vida que tú dices, espérate, pero ven acá, yo he puesto todo esto adelante y yo no he recibido lo mismo. Y pues obviamente no es a mal, es que a lo mejor las otras personas tampoco tienen para darte, ¿me entiendes? Y quizás no piensan como tú, que esto es por el evangelio, porque no todo cristiano piensa como tú estás diciendo, ¿me entiendes? Entonces, pues cuando tú vienes a ver, pues inconscientemente te obligas de nuevo a enfocarte en ti nada más, para echar para adelante y pues los demás después, no sé si me entiendes, no es como que pero es que también, pero también yo creo que también un balance, porque no es como que claro. O sea, porque sí, exacto, porque yo entiendo el amor al prójimo, pero no, eso no es que yo voy a ser estúpido, ¿me entiendes? Sí. ¿Entiendes? Yo creo que sí, un balance, pero la fe de pastor. ¿Ah? La fe de pastor es otra cosa. La fe de pastor no es otra cosa. Yo creo que es un buen momento para ir cerrando ya el podcast. Pero tú me entiendes lo que te decir, porque hay mucha gente que a lo mejor, loco, yo conozco gente literalmente que loco, porque tú eres cristiano o porque yo no sé qué, ellos literalmente están al lado tuyo como una sanguijuelas de estas sacándote el vivir, porque realmente, o sea, el punto es, yo no te puedo servir de bendición a ti si yo estoy mal, si yo no estoy bien, si yo no descanso, si no tengo tiempo para mí, si yo no estoy bien económicamente, o sea, si mi vida no está bien, yo no te puedo ayudar. Y para yo estar bien, a veces tengo que decir a la gente, no puedo. O sea, no puedo porque no quiera, es porque no puedo. O sea, no puedo realmente. Eso para yo poder estar bien y bendecirte y ayudarte y ser la persona que tú necesitas que yo sea para ti, pues tú tienes que darme mi espacio de vez en cuando. Y tengo que decirte que no. Y tengo que estar con mi familia. Y tengo que estar con mi esposa. Y tengo que estar con mis hijos. Y tengo que hacer, ¿me entiendes? O sea, no es que tú seas egoísta en ese sentido. Es que realmente para yo poder dar algo, tengo que estar lleno de algo. ¿Entiendes? Sí, y yo no puedo estar. Mira, pero eso es bueno hablarlo porque hay gente que a lo mejor se va al otro extremo, por ejemplo, decir, Lacho, no, yo doy todo por Dios, todo por el evangelio. Es igual, estás cayendo en, exacto, te vas a enfermar, ¿me entiendes? Porque, exacto, no estás descansando, no tienes un buen balance, ¿me entiendes? Yo estaba leyendo en estos días el Pirkei Avot, que es como que la Mishnah judía, esto es como que los textos que leían los fariseos y Jesús y toda esta gente. Y hay uno de los Mishnah, de los pasajes, que dice, si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Y si me ocupo solo de mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Pero es como que eso, es que tienes que hacer las dos cosas. O sea, tienes que ocuparte de ti, pero no ocuparte solo de ti. O sea, es como que también ocuparte de los demás. Eso es un buen líder. Porque amo. Pero lo vamos a terminar. ¿Qué ustedes creen que vendría a ser lo más complicado del liderato? ¿Qué es lo más difícil? Tú puedes decir una cosa, mira, esto es esto. Yo digo, la gente. La gente es lo más difícil del liderato. A mí, la gente. Porque yo sería el mejor cristiano creyente de la vida si no fuese por la gente. Porque... yo. Sí. No, pero es que yo creo que eso es lo que todo el mundo, yo creo que mayormente puede decir. ¿Qué tú dirías? Pero yo creo que también es la honestidad con uno mismo, porque hay muchos líderes que fallan porque no saben reconocer que fallaron. Como que, diantre, esto quizás yo lo pude haber hecho mejor, pero como soy líder no quiero admitirlo. Y entonces lo que hacen es que redoblan en lo que ya hicieron mal y siguen metiendo la pata. O sea, ya metieron la pata, meten la otra, se meten completo y por ahí es que la soberbia vino antes de la caída, ¿entiendes? Y por no admitir como que mira, esto quizás lo pude haber hecho mejor, se van por ahí para abajo. Sí. ¿Qué tú crees, Caropi? Yo pienso, no, en verdad lo estoy con Billy en cierto punto de la gente, pero también como que si no enseñan bien como que el valor de un liderato, y como que en el sentido también de que realmente aunque tú seas líder, tú sigues siendo, o sea, tienes una posición en el sentido de que pues quizás comanda ciertas cosas más que quizás otras personas, a la misma vez sigue siendo igual que todo el mundo. Entonces a veces la misma gente como no sabe lo que realmente significa ser líder o etcétera, ¿verdad? Pues
se crean estas competencias, se crea como que este ambiente tóxico. Entonces, cuando tú vienes a ver, pues ni te disfrutas del liderato, ni sabes que es un buen liderato, porque el ambiente que hay bajo lo que se llama líder es bien tóxico. Entonces, el tiempo que estuviste, ni te lo gozaste porque no estuviste como que bien adiestrado en un mundo de líder correcto. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, lo entiendo. Entonces, pues para mí es eso, porque hay veces que la gente piensa que el líder es algo y tú te estructuras de una manera y después te das cuenta de que estabas bien erróneo. Entonces, como que viviste en un tiempo de líder malo, por decirlo así. Para mí, yo creo que lo más difícil del liderato eclesial, o sea, pastoral, liderato en la iglesia, es lograr manejar, como lo digo, bonito, lograr manejar el aspecto de la soledad. Pero me explico. El aspecto de la soledad, pero en el sentido de que ya porque tú eres líder y porque tienes una posición eclesiástica, ya tu círculo de amistades se cierra. Porque hay mucha gente que viene donde ti y para ellos tú eres su amigo, pero ellos no son tus amigos. ¿Me entiendes? Tú estás ahí para ayudarlos a ellos, pero cuando tú tengas una crisis de fe, tú no vas a ir a donde ellos para que te ayuden, porque hay en ocasiones, pero ¿cómo es posible que el pastor tenga esta crisis? ¿Cómo es posible que el pastor esto? Entonces, tu círculo cada vez va más pequeño y va más pequeño. Y entonces, lo más difícil es lograr retener a esas personas que son tu círculo de apoyo, que cuando ya tú no puedes más, que cuando tú necesitas desahogarte, dialogar y qué sé yo, que tú puedas tener esas personas ahí, pero a la misma vez, ¿me entiendes? Como que te puedan ver más que como la posición de líder que eres, como eres tú, ¿no? Y entonces en muchas ocasiones esa posición tuya de líder te deja a la gente de ver como Luis, pero ahora te ve como el pastor. Entonces te dejan de ver como Luis, ahora te ven como la figura de las redes, ¿verdad? Y entonces el ciclo se va cerrando. Y tienes que retener a esa gente que está dentro de ese círculo, porque si esa gente se va, al final de cuentas, ¿quién queda cuando tienes una crisis? Además de Dios. Sí, eso es bien cierto. Es lo que pasa con nosotros y Keropi. Porque pensamos que Keropi es nuestro amigo, pero solamente somos su empleado. O sea, no. Qué sucio. No, no somos amigos. Qué clase contrariado. No. Y Keropi escuchando. Todavía. Me dejó el cheque ahí en la esquinita. Me dejó el cheque. En mi estado de Facebook con Keropi, todavía dice it's complicated. No hay nada ahí realmente. Yo no tengo Keropi en mis amigos de Facebook, yo creo. Yo le tengo follow ahí en Instagram, tú sabes, normal. Mira, Luis. No te siguen en YouTube, dice. Está suscrito. Mira, eso es bien cierto que a veces uno tiene amigos que uno es amigo de ellos, pero ellos no son amigos de uno. Y te quería preguntar, Luis, ¿por qué un círculo? ¿Por qué no puede ser un cuadrado de amistades? O un equilátero. Vamos a cerrarla, vamos, adiós. Nos vemos, mi gente, gracias. Gracias por estar. Ponme la musiquita. Te ama, te sigan en las redes sociales, Atento Corillo, Eric Torres, Teólogo Luis y Apologético. Nos vemos, espero que este podcast te haya gustado y comenta lo que te dé la gana acá abajo. Está bien, esa es la que hay. Nos vemos, Corillo. Seguro.